Bienvenidos a Worldwide Ministry, lo que quede. Yo soy el rabino Joseph B. Márquez, esto es Judaísmo Mesiánico Netzarí, y nos pueden encontrar en respuestasentorah.com. Hoy estamos hablando sobre el nuevo pacto cristiano. Primero, no es nuevo, es más bien renovado o mejorado. Y vamos a probártelo y mostrándote lo que debe realmente o debería haber sido lo que está allí. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, aprieta la campanita y recibirás constantemente nuestras prédicas y nuestras enseñanzas. La palabra nuevo pacto aparece 7 veces en las Escrituras. Aparece primeramente en Jeremías 31:31 en el Antiguo Testamento llamado Tanakh. Y aparece en el Ketuvim Netzarim, o sea, el Nuevo Testamento, lo que ustedes llaman el Nuevo Testamento, pero no lo es pacto renovado, 6 veces. En Lucas 22:20, en 1 Corintios 11:25, en 2 Corintios, en Hebreos 8:8, en Hebreos 9:15 y en Hebreos 12:24. Este nuevo pacto en el Antiguo Testamento dice lo siguiente, en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo. Pero no dice nuevo porque la palabra original en hebreo, es Shemosh, que es H2319, que significa renovado o fresco, mejorado. Y entonces es un pacto renovado, fresco, con la casa de ¿quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él está hablando de la división de Israel después del reinado de Salomón, ya que Salomón lamentablemente desobedeció a Elohim, a Dios. Entonces la casa se dividió. Su reinado se dividió y la casa de Israel era la parte norte con 10 tribus y la casa de Judá era la parte sur con 2 tribus. Las 2 tribus abajo era Judá y Benjamín junto con los levitas. Entonces recuerda que la casa de Israel eran 10 tribus alejadas en el año 722 por los asirios, tomadas por ellos y puestas alrededor del mundo. Están en muchos lados y especialmente en Turquía, en Grecia, donde originalmente fue Pablo. La casa de Judá son la actual Israel, conformada por 2 tribus, la Judá, la de Benjamín, los levitas y algunas de las tribus anteriores que lograron escapar. Esto confirma lo dicho por Yeshua, Jesús, el Mesías de Israel. ¿Qué dijo? Dijo en Mateo 16, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no los envió a todo el mundo. Él los envió a la casa perdidas de a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo volvió a confirmar en Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué nunca nos han dicho esto? Cuando realmente él solo fue enviado a los descendientes de la casa de Israel, que somos tú y yo, que somos judíos mesiánicos, netzarí, que estamos alrededor del mundo y queremos conformar y ser parte del pacto renovado que hoy por hoy existe. Y sigue diciendo en la palabra nuevo pacto, recuerda que no es nuevo pacto, la palabra nuevo no existe, es un pacto reformado o un pacto mejorado. En el Tanakh aparece lo siguiente, en Jeremías 31, que lo habíamos leído, pero ahora vamos a leer 32-34, no como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto a través de Moshe, que él los sacó de allá y fue al monte Sinaí y allí recibió las escrituras, lo que conocemos como la Torá, que son los primeros 5 textos de la Biblia. Pues ellos invalidaron mi pacto, sí, lamentablemente el pueblo judío invalidó su pacto varias veces, no siguieron las leyes al pie de la letra, aunque él, Yahweh,
sí fue un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjate, el pacto que él hará es con la casa de Israel, no con nadie más, no con los gentiles, sino con la casa de Israel y su descendiente, que muchos de ellos están entre los gentiles. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Si te fijas, el nuevo pacto reformado o mejorado es que su ley sigue vigente, pero será escrita en su mente y en su corazón, por lo cual no necesitarán quien se lo enseñe. Y dice más adelante, y no enseñarán más cada cual a su prójimo, que es lo que yo acababa de decir, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Eso contradice lo dicho por Yeshua el ungido de Israel. Eso quiere decir que este pacto no se ha dado todavía, porque Yeshua, el Mesías de Israel, el ungido de Israel, dijo en Mateo 28, 19, 20, id pues y discipulad. ¿Qué es discipular? Llevar este evangelio, decirles la palabra, decirles lo que significa, decirles cómo el pacto vino desde Moshe hasta ahorita. Todas esas cosas es discipulado. Bautizándolos en el nombre mío y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé. ¿Cuáles son las cosas que él nos mandó? A seguir la ley de su Padre, la ley de Elohim, de Dios. En el Nuevo Pacto, o en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, que ahora sabemos que es reformado o mejorado, el libro de Hebreos afirman casi todos los eruditos, las personas que saben de ello, que Pablo no lo escribió. Desde el primer siglo, mucha gente importante como Tertuliano, Eusebio, Orígenes, Clemente de Alejandría e Hipólitos dijeron que él no lo había escrito. Suponemos que el Pablo no lo escribió porque en el propio libro de Hebreos dice, lo cual es símbolo, Hebreos 9, 9, 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Está hablando de su tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas. Un momento, ¿qué pasó con los animales sacrificados? Y diversos géneros de ablución, o sea, cosas tomadas, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo, no dice de reformación, dice de restauración. ¿Qué es lo que él está pretendiendo decir? Que ya se había eliminado el templo. Hay un pequeño problema. Pablo murió en el año 66 y el templo fue destrozado en el año 70-71. Así que si esto está escrito en Hebreos, eso quiere decir que Hebreos no fue escrito por él, tal vez fue escrito por alguien bien cercano a él, que podría haber sido en este caso alguien que lo conocía muy bien como Lucas. Ellos aquí hablan de la destrucción del templo, como les dije, pero sucede en el año 70 y Pablo, sabemos, murió en el año 66. Creen que fue Lucas que escribió el texto afirmando lo que Yeshua, el Mesías de Israel, vino a hacer la primera vez. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta del templo. En Hebreos 9:28 nos dice, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre, para toda la eternidad, para llevar la carga de los pecados de muchos. Eso está en Zacarías 3:9, Zacarías 3:9, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. O sea que hay dos apariciones, lo está diciendo Hebreo. La primera, para sacar el pecado, y la segunda, sin relación con el pecado, para dar salvación al mundo. En Hebreos 7:22 dice, de igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. No dice nuevo, dice
mejor pacto. Y lo vuelve a afirmar en Hebreos 8:6. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también Yeshua es mediador de un mejor pacto. De nuevo la palabra mejor, el cual está basado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque antes usted cometía errores, cometía pecados, aunque se arrepintiera tenía que traer algún tipo de animal para matarlo, para sacrificarlo, para ser perdonado, pero ahora no hay necesidad de ello, porque Yeshua no solo ha perdonado a su pueblo Israel, sino que ha perdonado también a los descendientes de la casa de Israel. Vamos entonces a ver Lucas 22:20, 1 Corintios y 2 Corintios. ¿Qué dice? Lucas 20:20 dice, e igualmente la copa, después de haber cenado, ¿se acuerdan? Él levantó la copa y dijo, esta es la copa de un nuevo pacto. De nuevo, no dice nuevo, dice de un mejor pacto en mi sangre. Fíjense, la cual es derramada por vosotros. O sea, que él está hablando de que si hay un nuevo cambio, ese cambio o nuevo pacto es de sangre. Él eliminó todas las obligaciones que existían sobre el templo. Ahora, él eliminó toda la parte sacerdotal. Además dice también en 1 Corintios 11:25, asimismo también tomó la copa de nuevo, volvió a levantar la copa después de haber cenado, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Okay? Entonces el nuevo pacto, si podemos decir, hay una mejoría en el pacto, y esa mejoría es un nuevo pacto de sangre. Ya no tenemos que usar carneros, ya no tenemos que usar ningún palomas ni nada, ahora ha sido perpetuo, es un pacto perpetuo establecido en él. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. En 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un pacto mejorado, no de letra sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, y ese nuevo pacto es en Yeshua. Todos se refieren a lo dicho en Hebreos. Es un pacto de sangre. Pacto de sangre. Eso es lo que fue mejorado. El pacto de sangre. No todas las demás leyes siguen vigentes, pero ahora es un pacto de sangre. Entonces te has encontrado ahora que sí tienes que cumplir el Shabbat. Te has encontrado ahora que sí tienes que cumplir las fiestas levíticas. Te has encontrado ahora que las cosas no han cambiado. Lo que han es mejorado y ha sido más fácil el pacto de sangre. El nuevo pacto no existe en la Biblia. Ya has visto que se llama pacto renovado. Hemos visto en Ketubim Netzarim, en Lucas 22:20, 1 Corintios 11:25, 2 Corintios 3:6, Hebreos 8:8, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24 y Hebreos 8:8, que no hay. Estos versículos solo se refieren al pacto de sangre, no a ningún nuevo pacto, sino al pacto de sangre. Fue cambiada las disposiciones sacerdotales y del templo. En el Tanakh, en Jeremías 31:31, este es el único versículo de la Biblia que habla de un pacto renovado que se hará al final de los tiempos, porque este pacto es donde todos nosotros recibiremos las leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, y no necesitaremos que nadie nos las explique. Gracias por su atención. Comente y suscríbase a nuestro canal con YouTube. Todas sus preguntas son bienvenidas. Shabbat Shalom.